Hola, muy buenas tardes desde Madrid, España. Saludos cordiales a todos los que os habéis conectado desde distintos puntos geográficos. Y bueno, pues si os parece, vamos a dar inicio a la jornada conmemorativa del 40 aniversario de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA. Una jornada que se convoca con el título 40 años de propuestas conceptuales y terminológicas sobre administración y dirección de las organizaciones. Se transmite a través de los webinars internacionales de AECA, que como sabemos los socios, miembros de AECA y las entidades conveniadas, es un formato que nos permite, pues a través de las conexiones, establecer unos puntos de debate, de opinión y nos permite, pues bueno, presentar trabajos desarrollados directamente por la asociación y otros relacionados con sus comisiones de estudio. Hoy precisamente, pues a partir de esa jornada, en el programa que se ha elaborado, diversos miembros de la comisión van a hablar precisamente de proyectos realizados recientemente por la comisión de estudio y algunos futuros, algunos proyectos de futuro. Entonces, bueno, sin más, como digo, damos la bienvenida a todos los asistentes y vamos a empezar con el programa. En primer lugar va a intervenir Eduardo Bueno, presidente de la Comisión de Organización y Sistemas, quien va a presentar la jornada y luego irá también presentándonos y hablando de los distintos puntos que se han preparado para el programa. Pues nada más, Eduardo, cuando quieras. Gracias, José Luis. Buenas tardes, señoras y señores, conectados bien en España o bien en países latinoamericanos, ¿no? Porque de Portugal no hay en principio nadie, ¿no? Sí, en Perú, Chile, Venezuela, Colombia, inscritos. Iberoamericanos también. Bien, simplemente, como ya se ha dicho, hoy vamos a celebrar el 40 aniversario de la creación de esta Comisión de Organización y Sistemas. Brevemente justifico el porqué de los 40 años, 1983. Hay que situarnos. Cuando se creó la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, pues se comenzó en el 79, con este año 2024 cumplimos 45 años, es decir, de la creación de la asociación, de AECA. Se empezó con dos comisiones. La primera comisión la presidía Leandro Cañivano, que era sobre principios y normas de contabilidad, y la segunda comisión, Manuel Soto Serrano, y yo, que entonces era solo secretario general de la AECA, dirigía el grupo de trabajo de esta segunda comisión, que era sobre valoración de empresas. Pero un grupo de compañeros en esos primeros años dijeron, hombre, si nos llamamos contabilidad y administración de empresas, vamos a crear una comisión que trabaje más administración de empresas. Y ahí vino la idea, con un grupo de asociados en total de 25, 26 asociados. Muchos de ellos ya no están con nosotros, lógicamente, porque hace ya muchos años. Dijeron, pues en vez de valoración de empresas, preside tú, Eduardo Bueno, una que vamos a llamar organización y sistema. En aquellos años el análisis del sistema estaba en boga, era un tema que gustaba a mucha gente. E inclusive a una persona que tenemos en el programa, que luego hablaré de él, como es Paco o Francisco Ibisá, los sistemas. Bien, entonces, de acuerdo, comenzamos en 1983 con esta nueva comisión que dio lugar al primer documento de la misma en 1988, en enero, donde se presentaba no solamente el documento número 1 sobre cuáles eran los objetivos de la organización, de la empresa como organización, sino también ya planteaba nuevos documentos sobre estrategias y políticas empresariales, el sistema humano en la organización, la función de control en la empresa. Vuelvo a hablar de Francisco Ibisate, que fue su ponente, y la competitividad empresarial. Bien, comenzamos a trabajar. Teníamos entonces, yo lo presidía, perdón por mi
protagonismo. El grupo de trabajo lo componían Isidro de Pablo López, Próspero Lamoz Fernández, ambos catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, Enrique Martín Arcos y Francisco José Valero López, el último también catedrático de la Autónoma y uno de los socios de AFI, y estos dos últimos, Enrique Martín Arcos y Francisco José Valero López, ya fallecidos. Como vocales hay una larga lista, yo creo que si la pasamos se puede ver ahí en la imagen, como Eusebio Abasolo, Baciste Argente, Luis Carretero, Guillermo Cornet, Zoilán del Amo, Isabel de Val, que está presente y conectada, Alfonso de la Viuda, Faustino Fraile, Manuel Gago, Francisco García Ibisate, que ya le he nombrado 2 o 3 veces, Antonio García Ruiz, José María Gasalla da Pena, Francisco Grau, Luis Guerras, Marcelo Jesús López Moreno, Iván Marten, Patricio Mortillo, que está también presente y actuará, Luis Recio, José Miguel Rodríguez Antón, Manuel Villacellino y Miguel Zapata Checa. De esta relación nos mantenemos en la comisión 3 personas. He citado el último a Patricio Mortillo, anteriormente a Isabel de Val y yo mismo, que somos los que estamos en la misma, continuando en la comisión. Pero hay 2 personas, una que es Paco Ibisate, que no puede asistir porque tiene problemas de salud que se lo impiden, pero que de buena gana él siempre ha sido uno de los factores más influyentes y animosos de mantener la actividad de esta comisión y de los que además propuso que se creara. Y José Miguel Rodríguez Antón, porque hace 2 o 3 años ha creado una nueva comisión sobre turismo. También él ha estado muchos años con nosotros. Por eso, 37 años en concreto. Tanto Paco García Ibisate como José Miguel Rodríguez Antón. Pero bueno, la vida corre y hay otras alternativas y no están hoy con nosotros. La actividad investigadora de esta comisión, pues, ha tenido, como decimos, os digo en la crónica, 4 etapas. Su desarrollo inicial, del 83 al 86, la consolidación de la misma, del 97 al 2007, luego la tercera que empezó con 25 años, que cumplimos, nuevas directrices, 2008 al 2017, y la cuarta, en donde estamos ahora, el plan estratégico de las comisiones que actualmente desarrolla la AECA 2018 a el 2023 y futuros años. La actividad que hemos desarrollado pues, ha sido publicar documentos en este desarrollo inicial, en la consolidación, varios documentos, la monografía SAECA, que es una de las cuestiones que también empezamos ya muy pronto, en 1982, sobre los estudios de economía de la empresa, para ver en dónde estábamos situados como asociación. Luego también, da cuenta de ello en la crónica, también pues una monografía sobre la competitividad de la empresa española, que hicimos una mesa redonda con prestigiosos y conocidos CEOs o presidentes de compañías españolas en un congreso de AECA que celebramos en Barcelona en octubre de 1987. Bien, en la fase de consolidación seguimos con nuestros documentos. En estos documentos tuvo presencia activa, como luego veremos, Isabel de Val, que nos comentará sobre algunos de ellos, y también en la siguiente etapa de nuevas directrices del 2008 al 2019, ya no solamente con documentos, sino que empezamos dentro del plan estratégico que se iniciaba en la AECA, empezar con opiniones emitidas, una nueva versión de resultados de investigación más concretas, más directas hacia ciertos temas de opinión por parte de miembros de la comisión, que es donde estamos situados ahora. Y en este sentido, pues estamos, y yo voy a hablar dentro de 2 o 3 minutos, del proyecto del siguiente documento de los 25 que ya hemos publicado en la comisión, el 26, que se va a hacer precisamente con la integración de unas notas técnicas. Bien, eso lo reservo para dentro de un momentito, pero en la crónica no solamente pues, recogemos todas las etapas con las publicaciones de estudio que hemos ido realizando, sino también comentamos
la colaboración institucional que estamos teniendo en la comisión con algunas instancias, por ejemplo, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, que estamos intentando trabajar con ellos para todo el desarrollo de su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de ese país. También nuestras presencias en los congresos y encuentros que celebra la ECA últimamente en Portugal, donde aparece un conjunto de fotografías de diferentes personas, miembros de la comisión, por ejemplo, pues ruedas de prensa, en reuniones en Euroforum Escorial, en encuentros en Menorca, en Tenerife, en las Islas Canarias, antes en las Islas Baleares, y también pues en los congresos últimos que venimos realizando, como ha sido el caso del Congreso de San Sebastián, el último congreso del pasado mes de septiembre. Y en este sentido, en la reunión celebrada hace pocos meses de la comisión, con motivo de seguir con los aniversarios, a una propuesta de Ignacio Arellano, que lo tenemos aquí presente y que luego le daré la palabra por si quiere decir algo más, nos recordó que en 1954 Peter Drucker publicó posiblemente su primera obra importante sobre The Practice of Management. Yo he traído como curiosidad la primera traducción de Editorial Sudamericana de Buenos Aires, en una edición pues, de bolsillo, no de mucha calidad de papel y tipográfica, pero que aquí está todo el contenido de la obra que queremos escribir. Unos artículos, luego se hablará sobre ello, daré la palabra a Amaya y a Erro de Ignacio Arellano, para desarrollar todo lo que dijo hace 70 años, que está de bastante, o por no decir más, vigente en la realidad económica y planteamientos visionarios de hace 70 años de este conocido consultor, filósofo y pensador y abogado, porque no era economista, era abogado. Era abogado, pero muy observador de la realidad, llamado Peter Ferdinand Drucker. Bueno, entonces esta crónica, que pueden ustedes leer tranquilamente y seguramente podemos pasar a tranquilamente presentar los temas que vamos a desarrollar en este acto, en este webinar. Primero yo, así aparece en el programa, perdón por este protagonismo, pero sigo el programa de presentación ya de el documento número 26, que es el que nos toca desarrollar ya a partir de 2024, sí. Han pasado 40 años. Entonces, es un documento que se va a titular, el 26, Modelo de Negocio y Estrategia Corporativa. Precisamente, como decía José Luis Lizcano, en estos 40 años hemos tenido una atención y un énfasis en nuestras reuniones con las distintas personas que han compuesto en una larga lista que se recoge en las últimas páginas de la crónica, de 50 y tantas personas por lo menos que han colaborado como miembros en la comisión en distintos momentos de las 4 etapas que he comentado. Siempre nos hemos preocupado por intentar aclarar, definir conceptos, terminologías, significados de términos, porque tenemos un problema en nuestra disciplina, no solamente en español, sino también, por ejemplo, en inglés, de tener muchas denominaciones y muchas palabras para decir lo mismo. Es decir, por ejemplo, pues ¿cómo nos llamamos como disciplina científica? Pues en inglés hay 10 o 12 expresiones y otras tantas en español, con lo cual al final nos entran ciertas dudas de cómo nos llamamos, cuál es nuestra identidad. Y sobre todo porque últimamente se está en el mundo académico y en el mundo profesional, etcétera, tanto en España como en países de habla hispana y otros cercanos,
pues está hablando, pues no exactamente de palabras como empresa, como negocio, como estrategia, como modelo de negocio, y queríamos clarificar el significado y el alcance económico de estos términos. Bien, en este sentido, hemos ido desarrollando unas notas técnicas, en total van a ser 4. La primera nota técnica, que es negocio, análisis conceptual comparado y alcance económico. La terminamos en febrero del 2022. ¿Qué significa esta nota técnica? Definir qué entendemos por negocio, que es lo que hace la empresa, ¿eh? Y en dónde lo hace la empresa, ¿eh? Normalmente en sus instalaciones, que es lo que se llama normalmente explotación. Bueno, y hacer un análisis comparado en distintos idiomas, los principales que creemos que han servido como guía en los estudios de la economía: el alemán, el francés, el español, el italiano y el portugués. Hemos dejado los orientales fuera. Entonces, de todo esto al final se observa que cuando hablamos de negocio se habla de lo que hace la empresa, la actividad a la que se dedica la empresa. Y en este sentido, pues hay un concepto que se resume en la nota técnica 1 que dice: ¿qué es negocio? La actividad económica de naturaleza productiva y mercantil, con lo cual hay que entender lo que es productivo, técnica, lo que es mercantil, comercio, desarrollada por el sujeto económico. ¿Quién es el sujeto económico? La empresa, la organización, con afán de lucro o para obtener beneficio, que es lo que caracteriza el negocio, la actividad, para ganar dinero, para tener un beneficio. La nota técnica 2 trata de la empresa de negocios, génesis y evolución. La terminamos en mayo del 2023. Esta nota técnica tiene ya más problemas porque se recoge un concepto que en este libro en inglés de Peter Drucker ya lo comenta varias veces y será recogido en lo que vamos a hacer del libro homenaje de 70 años del libro de Peter Drucker, pues de que él empieza a hablar de forma visionaria, algo que no era normal, salvo en 5 o 6 coetáneos de su época: Ansoff, Chandler, Christensen y un poco Andrews, porque los demás seguían hablando de company y de firma. Y él ya empieza a hablar de empresa, de negocios o de organización, que no es empresa para ganar o hacer un negocio. Porque hay un problema en inglés clave de confusión entre business y enterprise, o firma, entre negocio y empresa. Entonces ya clarifica él un poco lo de la empresa de negocios, así como otros coetáneos suyos, como Ansoff, por ejemplo, cuando habla de su estrategia corporativa. Y se relacionan, inclusive se escriben entre ellos, tal y como se verá en una de las notas técnicas más adelante. Entonces, la empresa de negocios es una empresa diversificada, que es la clave para entender el tema que vendrá después de la estrategia y del modelo de negocio. Tiene varios negocios, no uno, varios negocios, lo que es la expansión después de la Segunda Guerra Mundial de la economía norteamericana a través de sus multinacionales, el Plan Marshall, etcétera, etcétera. Y cambia toda la realidad del mundo entero y global de aquella época. Y entonces la empresa de negocios tiene esta génesis y va evolucionando a una empresa compleja, multiforma, como grupo de sociedades. Y esto crea una cuestión importante para analizar en dónde va, digamos, el concepto del negocio y de la empresa que hace negocios, diversos negocios, como unidades estratégicas. Y eso al final genera, como veremos en la 4, distintas estrategias. Una cosa es la estrategia del negocio y otra cosa es la estrategia de la empresa o corporativa. Bien, la nota técnica 3 habla, por lo tanto, del modelo de negocio, enfoques conceptuales del modelo de negocio, terminada en septiembre de 2023. El modelo de negocio es cómo la empresa hace negocios, cómo lo hace. Y ahora, en los últimos años, ha puesto muy de moda los modelos de negocio por toda la innovación generada por lo digital, por la Internet, etcétera, y así han aparecido diseños y planteamientos llamados Canvas o el lienzo como metodología para definir bien y actualizar bien
tu negocio, tal y como se ve en esta técnica 3. Con lo cual, el negocio es qué hago, la empresa es quién lo hace y en dónde se hace, en un lugar local o explotación, y el modelo de negocio es cómo lo hace, cómo creamos valor para la organización y también cómo creamos valor para el cliente, que es el objeto final del negocio, según precisamente Drucker y otros autores. Con ello, ¿dónde llegamos? A la nota técnica 4, que es, y aquí hemos definido, lógicamente, el modelo de negocio. Antes habíamos definido, que lo he saltado, perdón, la empresa de negocios como la unidad económica o sistema social de naturaleza compleja u organización de forma múltiple, conocida en la literatura por EMF, en sus siglas en inglés, que crea valor con el conocimiento y el capital, como los dos grandes recursos productivos, en procesos de innovación abierta y ahora en negocios digitalizados. Bien, hemos actualizado el término clásico de empresas de negocios. Y la nota técnica 3 del modelo de negocio, definimos el concepto de modelo de negocio como el sistema generador de valor para el cliente y para la organización, que utiliza un conjunto de recursos tangibles e intangibles y capacidades adaptativas en una cadena de actividades interdependientes, que llamamos cadena de valor, que conforman una arquitectura organizativa y revela la estrategia formulada. Y así recogemos todas las teorías actuales de lo que son modelos de negocio. Y para terminar, el modelo previsto sobre el negocio que se desarrolla con la estrategia corporativa en la nota técnica 4, definimos la estrategia corporativa como la forma en que la empresa de negocios crea valor a partir de unos recursos y capacidades para concretar en qué clase de negocios está o quiere estar y qué clase de organización es o quiere ser. En definitiva, definir su identidad, como queramos llamarlo, su propósito, su misión, etcétera, etcétera. Con eso creo que nos podemos meter en el tema del documento 26 por el mes de enero, más bien febrero, que es cuando terminaremos la nota técnica 4 que está en proceso, para empezar a integrar las 4 notas técnicas en este nuevo documento que clarifique esta terminología y estos conceptos. Con esto yo termino y voy a dar la palabra a Isabel de Val, mi querida compañera y manteniendo su vinculación a la comisión desde su inicio, como he dicho antes, que nos va a presentar pues su visión multidisciplinar de lo que hemos ido haciendo o lo que está haciéndose en este momento en administración de empresas. Cuando quieras, Isabel. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues quería decir que en estos 40 años que estamos hoy aquí casi de onomástica, a los que he estado, bueno, y estoy vinculada a esta comisión, he querido contribuir y he contribuido a lo largo de estos años con 5 documentos que presenté como propuesta a debate de la comisión y que fueron siempre bien recibidos y se acogieron los demás a debatir en cuestiones que igual resultaban un poco sorprendente y distante. 4 de estos documentos ofrecen una perspectiva multidisciplinar de cuestiones o aspectos propios de la teoría de la organización y de la administración de empresas, que son en concreto el poder, el dirigir, el crear y el cooperar. Pero todo arrancó con una metáfora. Mi primera propuesta, que fue el documento número 10, titulado Arquitectura Organizativa, me serví de esa herramienta literaria o lingüística, que es la metáfora, que había sido ya muy utilizada y sigue siendo muy utilizada en las ciencias sociales. Y entonces yo quise permitirme ese juego, como un mero divertimento. Y yo quise identificar cuál es la arquitectura de una organización, y por eso le titulé el documento la arquitectura organizativa. Y entonces me serví de la metáfora para
sugerir la identidad que existe entre la arquitectura y una organización. Y me fui a identificar cuáles son los soportes de la arquitectura. Los soportes de la arquitectura son el diseño, los materiales, los medios y los resultados. Entonces traté en ese texto de identificarlos en una organización. En aquellos momentos estábamos en el año 99, apunté que el diseño de la organización se sustenta en sus competencias y capacidades, en las tareas, en el sistema de recompensas, en el sistema de información y en la tecnología. Los materiales de la organización, los materiales de la organización, los materiales de la organización apuntaba que son los recursos y los procesos. En cuanto a los medios, son la estructura de poder, la toma de decisiones y el sistema de dirección. Y el resultado es la estructura social y la estructura física. Ya en segundo lugar, nos vamos ya al documento, el siguiente documento que presenté es el sobre el poder de las organizaciones, es el documento número 15, estábamos en el 2003, y entonces aquí ya inicié esa andadura mía por ir haciendo reflexiones multidisciplinares. En este caso, para hablar sobre el poder con una perspectiva multidisciplinar, me partía de la perspectiva estructuralista de la teoría de la organización, incrementada o mejorada con la ciencia política y la psicología. Y entonces, sustentándome en los principales autores que en aquellos momentos existían en estas disciplinas, en la ciencia política, en la organización, en la teoría de la organización, la administración de empresas o en la psicología, indicaba qué es el poder, quién lo realiza, sobre quién sustenta, cuándo lo ejerce, dónde, cuáles son sus bases, sus fuentes, sus dimensiones y sus formas. Así apuntaba los modelos organizativos que se conocen, que es el modelo burocrático, sobre el poder, claro, lógicamente, el modelo burocrático, el modelo colegial y el modelo plural. Apuntaba cuáles son las estrategias y las tácticas de poder, el uso de las mismas, que es constructivo y destructivo, y las reacciones que se dan a las mismas. Hay obediencia, hay conflicto, hay resistencia y hay miedo. El siguiente documento que presenté a la comisión, nos encontramos ya en el 2010, es el documento número 20, se titula Dirigir vía inducción. Aquí ya añadí como subtítulo, una aproximación multidisciplinar. Aquí en este caso yo lo que buscaba era abordar esa función de la administración de empresas, la de dirigir, buscando una analogía con otras disciplinas y tratando de identificar las sinergias que se producen. Y aquí me sustenté en la filosofía, en la neurología, en la neuropsicología y, lógicamente, la administración de empresas. Y me fui hablo sobre el cerebro de los individuos, su conocimiento, su pensamiento, lo trato de identificar en los sistemas organizativos. Y me valía, claro, lógicamente, si lo titulé Dirigir vía inducción, tenía que referirme a lo que es inducción. Y la filosofía nos dice que la inducción es encauzar las intenciones vía procesos de abstracción que permiten conceptos y juicios inmediatos. Entonces yo traté de ver cómo se dirige, cómo la dirección de empresas puede producirse vía inducción. Y así tenía que identificar cuáles son esos procesos de abstracción para dirigir. Aquí, esos procesos de abstracción para que se produzca esa dirección vía inducción, los clasifiqué como en unas acciones directas y otras indirectas. Acciones directas apuntaba que son las de afrontar problemas, la de desarrollar la intuición y la de tomar decisiones. Y como acciones indirectas, la de aprender, la de crear, la de cultivar emociones positivas. Después, el tercer documento con esa reflexión multidisciplinar ya es el número 24, nos encontramos en el 2017, se titula Creatividad y Emprendimiento. En este caso, siempre, claro, nosotros por formación y ámbito empresarial nos estamos moviendo siempre en el mundo de los negocios, en las actividades económicas empresariales. Y entonces, bueno,
había una presión a principio de este siglo sobre que la creatividad, que todos éramos creativos, que había que enseñar desde la enseñanza básica y primaria, potenciar a todas las instancias. Y entonces dije, bueno, pero es que la creatividad no solo es propia del mundo de los negocios, del ámbito económico, es que eso es innato en el individuo, es una capacidad cognitiva. Y entonces, claro, ¿aquí de qué me alimenté? Me alimenté de la psicología y de la neurología. Porque las primeras nociones y antecedentes de lo que es la creatividad parten de la psicología y de la neurología. Y entonces ahí, sustentada en estas disciplinas, en el documento se habla sobre que la creatividad es una capacidad cognitiva y volitiva que es innata, que es también buscada y que muchas veces se da por hacer. O sea que la creatividad nace y se hace. E incluso nos la tropezamos por mero azar. También en este documento, hecha esta reflexión y esos avances desde la psicología y desde la neurología, se identifica el proceso de crear, las etapas y el resultado, cómo se da. Y eso ocasione el que se hable de la figura del emprendedor. Y ahí se vincula creatividad y emprendedor, que también se identifica que hay un sujeto, que este sujeto está sujeto a un proceso, en ese proceso de crear, y que hay un resultado. El documento se va ilustrando en el desarrollo conceptual, se va ilustrando con referencias a empresas muy dispares, desde una empresa de la industria aerodinámica como es M. Torres, desde una empresa láctea como es Naturale, de distribución como Mercadona, una fundación, Santa María la Real, y curiosamente incluí a un neurólogo cocinero escasamente conocido pero con estrellas Michelin, que se llama Miguel Sánchez Romera, que está en Barcelona, que es catalán. Y ya finalmente el siguiente documento con una reflexión multidisciplinar y transversal es el número 25 del año 2019, se titula El cooperar y competir de la empresa. Ya de manera pues innata y con natural, también en el mundo nuestro de la economía y del ámbito de empresas siempre se está cooperando, se está compitiendo, pero yo creía que era importante ir a las fuentes de cuando se coopera y se compite. Y ahí me tuve que remitir a la biología, a la neurología y a la etología, porque la propia naturaleza y la propia evolución se debe, y así hemos llegado al siglo XXI, cooperando y compitiendo. Y luego me sustentaba, como en estas disciplinas, en la biología y la teología, los especialistas argumentan sobre la perspectiva de causación del comportamiento de los organismos dados por la biología. Entonces, si la empresa es un organismo, dije, pues me tengo que acoger a esta misma perspectiva de la causación del comportamiento de un organismo, que en este caso es una organización, es ese sistema organizativo. Y entonces, en el texto se apunta cuál es la causación última de todo comportamiento. La causación última es la que atiende al por qué y al para qué. En el caso nuestro, del ámbito empresarial, me dije, el para qué es obtener un resultado. Luego, el por qué atiende a la existencia de que hay criterio de racionalidad, hay egoísmo y hay altruismo. La causación próxima, ¿a qué atiende? Al con quién y de qué modo. En este caso, en el ámbito nuestro empresarial y de los sistemas organizativos, ese con quién y de qué modo nos lo facilita la cadena de valor, las estrategias y los clústeres con los que se establece esos feedback con todos los stakeholders. También en este caso, en este documento, se va ilustrando todo el argumento, todo el razonamiento, aludiendo a empresas que nos pueden ser próximas de distintos sectores industriales, desde una empresa de congelados a ACS, a LAVE, a Mercadona, a Eroski, a IKEA o a empresas de tecnología y algunas fundaciones. Y me pareció también oportuno que este documento, hay un epígrafe
en el que se establece ese diálogo. No quería cortar en que esto es cooperar, esto es competir desde las distintas disciplinas y ese al mayor alcance y esas sinergias que se producen, ¿no?, entre ellas, sino que me pareció esa reflexión que debía culminar estableciendo un diálogo entre cooperar y competir. Ese diálogo se identifica en esas empresas que he citado, pero me quise extender más refiriéndome al sector servicios, estableciendo ese diálogo entre cooperar y competir en el sector servicios, utilizando la teoría de Hodgkin y el dilema del prisionero. Y con esto, bueno, pues yo de momento acabo mi aportación en estos años a la Comisión de Organización y Sistemas de AECA, donde, con una perspectiva de distancia en el tiempo, mis aportaciones siempre han supuesto esa reflexión transversal de conceptos que son propios de la teoría de organización, de la administración de empresas y de la dirección estratégica, pero que me parece que con una visión, con una reflexión transversal, el alcance es mayor y se perciben esas sinergias y se genera un mayor valor. Y esa ha sido mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias no solamente por tu apoyo y colaboración en la comisión, sino también por tu aportación de contenidos a la misma. Y en este sentido, quiero enganchar tus últimas palabras con las anteriores mías del documento 26 para indicar qué es lo que decías del para qué y para quién. Te voy a cambiar el orden del documento 25, que en vez de cooperar y competir, voy a decir competir y cooperar. Hemos pasado en las últimas décadas, pero está ahí hace muchos siglos, dicho ya por un tal Sun Tzu, por un tal Xenofonte, inclusive por un tal Maquiavelo, de decir que empezamos compitiendo y terminamos cooperando. Es decir, y esto es lo que está ocurriendo en la economía y en la sociedad compleja actual. Por eso el documento 26, que va a enganchar con la estrategia corporativa, nota técnica 4, va a coger estas ideas del documento 25 para demostrar que, como estoy mirando a Maya Erro, que es de la zona también del norte y tal, Indurain, que es un ejemplo de cómo había que perder una etapa para ganar un aliado, para ganar no la batalla, sino la guerra, la vuelta. Y esto es saber cooperar, como bien decían los originales de la estrategia, que están ahora los mejores estrategas de la empresa y de los casos que has analizado, viendo que el cooperar y el competir, o el competir y cooperar, van siempre muy unidos. Es inteligencia que decimos ahora con algún apellido dentro de la economía actual. Pero cómo, dónde, quién y cuándo tiene que ver con algo muy profundo y que yo sé que sabe y ya ha trabajado mucho en nuestra comisión al respecto del profesor emérito de la Autónoma de Madrid, Patricio Martillo, otro de los que sigue desde el inicio en la comisión, que nos va a hablar precisamente de la cultura corporativa como sistema adaptativo. A lo mejor justifica algo de lo que acabo yo de decir. Cuando quieras. Buenas tardes, gracias, Eduardo. Sí, mi cometido es presentaros la opinión emitida número 3 sobre la cultura corporativa como sistema adaptativo. Bien. Pero antes de meternos de lleno en esta opinión emitida, me gustaría contextualizarla. Vamos a ver. Nosotros, cuando hablamos de cultura corporativa como sistema adaptativo, siempre nos referimos que la empresa evoluciona en un entorno innovador. Es decir, que, como decía, digamos, a principios del siglo XX, un gran economista, que las empresas son innovadoras o no existen. Es decir, que las empresas no tienen opción, no es una elección si debe o no debe ser innovadora. La empresa, si no es innovadora, llegará un tiempo que desaparecerá por no haber modernizado sus instalaciones o porque si no realiza innovaciones de producto, pues llegará un momento que desaparecerá
con sus propios productos. Por tanto, nosotros cuando hablamos de cultura corporativa es en un entorno innovador. La ECA, desde sus inicios, desde que creamos esta comisión, siempre la innovación ha sido una constante. Desde los primeros documentos que se publicaron, pues uno primero sobre la gestión de la innovación, el documento 7 sobre la innovación en la empresa, en el año 94. En aquellos tiempos, claro, cuando se hablaba de innovación, se hablaba sobre todo de gestión de la innovación. Es decir, cómo se podía en la empresa fomentar la innovación. Y esta gestión de la innovación lo que recogía principalmente era el esfuerzo, tanto financiero como organizativo, que tenían que realizar las organizaciones para innovar. Luego, inmediatamente después, el documento 8 habla de cultura y cambio, también en el año 94. Por tanto, aquí abordábamos también el concepto de cultura corporativa y, digamos, la relación que debía establecerse entre este concepto de cultura y la innovación. El documento 11, dirección y gestión por competencias, y dentro de este documento publicado en el año 99, pues se hablaba, entre otras clases de competencias, de las competencias tecnológicas. Competencias tecnológicas que debía desarrollar una empresa íntimamente relacionada con las competencias personales. Es decir, lo que queríamos demostrar en este documento es que si no van de la mano las personas y las tecnologías, el resultado no puede ser bueno. Yo puedo adquirir unas tecnologías muy avanzadas, pero si la pongo en manos de gente que no posee las competencias para sacar partido de estas innovaciones, pues no obtendré el beneficio esperado. Y de la misma manera, si tengo un personal muy cualificado y disponemos de una tecnología obsoleta, pues el resultado tampoco será bueno. Y ya para terminar, en el documento número 24 hablábamos de la creatividad. La creatividad, desde nuestro punto de vista, es inherente a la innovación. No hay innovación sin creatividad. Lo que hace la creatividad es conectar conocimientos, informaciones, y si esa conexión es buena, pues surge, digamos, habrá una explosión y esa explosión será la innovación. La creatividad es inherente a la innovación. Y ya empezamos con las opiniones emitidas y me voy a centrar en la 3, como he dicho inicialmente. ¿Por qué cultura y por qué innovación? Tradicionalmente se venía relacionando la innovación, de las nuevas tecnologías, con una cuestión principalmente presupuestaria. Se decía que las empresas, que las economías que más invertían eran aquellas que tenían presupuestos o unos gastos en I+D muy superior a las demás. Digamos que es una cuestión necesaria, pero no suficiente. También es importante aquellos otros aspectos como es la propia organización. Antes de Isabel comentaba de la arquitectura de las organizaciones. Pues hemos visto cómo eso ha evolucionado enormemente. En los años 80 del siglo pasado, 80 inclusive 90, si queríamos saber, analizando el organigrama de una empresa, si esa empresa le daba mayor o menor importancia a la innovación, buscábamos enseguida dónde estaba situado el departamento de I+D. Si este departamento de I+D estaba muy abajo, dependiendo, por ejemplo, del departamento de producción, se llegaba a la conclusión de que le daba una importancia relativa, táctica. Ahora bien, si este departamento de I+D estaba muy cerca de la alta dirección, pues la importancia era mucho más estratégica. Bien. Hoy, ¿qué es lo que ocurre? Pues si hoy llevásemos a cabo los mismos análisis, nos daríamos cuenta que es totalmente, digamos, distinto. Podríamos decir y afirmar
salvo algunos sectores de actividad muy especializados, que las empresas más innovadoras son justamente aquellas que no tienen departamento de I+D. ¿Por qué? Porque son empresas que, digamos, plantean que la innovación está en toda la organización. Que todo el mundo, todos los miembros de la organización pueden de alguna manera participar en el desarrollo de proyectos de innovación. Y eso ha cambiado muchísimo. Y eso nos lleva a una primera, digamos, conclusión. Y es que la innovación, más allá de los aspectos organizativos y financieros, pues la innovación es una cuestión de personas. ¿Por qué? Primero, porque las personas somos las que tenemos ideas. Ideas que de alguna manera, en algún momento, se van a transformar en nuevos métodos, en nuevos productos, en procesos, pero el origen de las innovaciones son las ideas propuestas por las personas. Y, por otra parte, no solamente se trata de generar ideas, no solamente se trata de generar innovaciones, también las empresas tienen que absorber innovaciones. Y ya sabemos lo que pasa cuando se trata de introducir innovaciones en las organizaciones. Muchas veces la principal reacción de las personas es que ante los cambios, ante las innovaciones, pues afloran actitudes de resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esfuerzos de adaptación, esfuerzos, digamos, de aprendizaje, para que podamos entender la innovación. Y eso, de alguna manera, si la secuencia es esta, va a retrasar muchísimo la adopción de las innovaciones. Por tanto, si de lo que se trata es, por un lado, pues fomentar la generación de ideas en las organizaciones y facilitar, por otra parte, por otro lado, pues la absorción de innovaciones, nosotros hemos pensado que eso se podía llevar a cabo a través de un modelo de cultura corporativa. Y considerar que ese modelo de cultura organizativa debía plantearse como un sistema adaptativo, justamente para facilitar la adaptación constante de las organizaciones al nuevo entorno innovador. Entonces, en esta opinión emitida, lo que hacemos, lo que proponemos, es dar, más allá de una definición de cultura corporativa, repito, en un entorno innovador, proponer algunos elementos constitutivos. Y algunos de esos elementos constitutivos, que hemos resumido a 5 para que sean operativos, pues figuran aspectos que ya hemos tratado en otros documentos, como es la creatividad, o el liderazgo, o las competencias, o el aprendizaje, o la vigilancia e inteligencia tecnológica. Dicho esto, ¿por qué un sistema adaptativo? ¿Y qué es lo que se pretende hacer ese modelo de cultura más allá de desarrollar una capacidad de adaptación continua? De siempre, y hoy, evidente, es así, hemos considerado que la innovación es fuente de competitividad. Es uno de los factores clave para impulsar la competitividad en las empresas. Pero también es verdad que la competitividad puede ser pan para hoy y hambre para mañana si no somos capaces de sostener, de mantener esa competitividad. Y entonces nuestro planteamiento es que, de acuerdo con un modelo de cultura corporativa, pues vamos a intentar crear aquellas condiciones que favorezcan la adaptación constante de las organizaciones a los nuevos entornos cambiantes. Y si antes hablábamos de la innovación como fuente de competitividad, lo que nosotros hemos podido comprobar es que una cultura corporativa puede ser
fuente de ventajas adaptativas. Es decir, que a través de esas ventajas que nos proporciona la cultura, pues la adaptación a los cambios va a ser más rápida, más fácil, porque vamos justamente a crear una organización, pues digamos que se va a familiarizar muy pronto con los cambios. De ahí que proponemos que las dos ventajas genéricas de cualquier modelo de cultura de innovación son el factor tiempo y el aprendizaje. Con una cultura bien diseñada, acortaremos los tiempos de generación de las innovaciones. Y también con un modelo de cultura corporativo bien diseñado, vamos a mejorar los procesos de aprendizaje. Ese es el contenido de la opinión emitida. Y lo que sí, también digamos, en la conclusión, insistimos, es que si hablamos nosotros en esta opinión emitida y desarrollamos el concepto de ventaja adaptativa, eso no quiere decir que eso vaya en detrimento de la competitividad. La competitividad es, digamos, básica, es fundamental, pero la sostenibilidad también. Y si la innovación puede ser fuente de ventaja competitiva, también un modelo de cultura corporativa puede ser fuente de ventajas adaptativas que contribuya a una sostenibilidad para las organizaciones. Y con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Muy bien, pues continuamos con la sesión de presentación resumida de las aportaciones o trabajos que hemos ido realizando en estos 40 años, y le correspondería hablar a uno de los miembros de la comisión, recientemente, pocos años incorporado a la misma, el profesor José Ignacio Llorente, conocido además consultor que trabaja en la Universidad de Distancia de Madrid, pero lamentablemente lo que nos ocurre en estos últimos años es que una tal COVID, la COVID la ha pillado. Y entonces el hombre está en casa recuperándose y voy a hablar en su lugar, porque ya en la crónica comentamos el proyecto de lexicón en administración de empresas para un buen uso del español. En fin, como he dicho antes, como ha dicho también Isabel de Val hablando en su enfoque multidisciplinar de la disciplina, de los enfoques de la misma, y acaba de decir también Patricio Montillo, siempre hemos estado preocupados por una lógica y una relación lingüística significativa, terminológica, de aquellas palabras o conceptos básicos que abundan o rodean el contenido de la disciplina, llamémosla administración de empresas o como queramos llamarla. En ese sentido, el 29 de abril del año 2022, por una iniciativa que compartimos como ponentes Isabel de Val, Patricio Morcillo y yo mismo, decidimos empezar un proyecto de elaboración y publicación de un lexicón en administración de empresas, como he dicho, de un buen uso del español, en coherencia con desarrollo y estudios similares que se están llevando a cabo en los últimos años a través de una fundación asociada a la Real Academia de la Lengua, la Fundeu, etcétera, para evitar esto que ya es un tópico, pero que es así, la jungla semántica que rodea nuestra disciplina en diferentes terminologías, a veces propias y a veces adaptadas de otros idiomas foráneos. El plan de trabajo se basa precisamente en algo que hicimos bien esta comisión desde sus inicios, en estas 25 documentos, en algunas de las opiniones emitidas, de tener un glosario de términos, de conceptos, de definiciones, e integrando este glosario en un trabajo de análisis de lo mismo y actualización de sus contenidos, estamos trabajando en este lexicón que se ha encargado de llevar todo el control y digamos, coordinación e incorporación de términos que vamos aprobando en nuestras reuniones de una forma más o menos, no sé si lenta o si rápida, pero sí constructiva,
precisamente José Ignacio Llorente, que no puede presentarlo. Y estamos haciendo un esfuerzo a este respecto, que además pasaremos después a otras comisiones de la asociación, de la ECA, que tienen que ver más directamente con nuestra actividad, que no son solamente las comisiones relacionadas con temas contables, de contabilidad, sino también otras comisiones de otros ámbitos relacionados con la administración y dirección de empresas, o como queramos denominarla. Entonces es un tema que nos preocupa, porque claro, el problema que tiene esta jungla semántica en que nos vemos sometidos por razones académicas y profesionales es que seguimos buscando primero el cómo nos llamamos como disciplina, y a veces utilizar un concepto de un término que sea claro y aceptado por la gran mayoría de la comunidad científica, porque si no estamos avanzando malamente. Yo cuando hablo con mis compañeros de las ciencias naturales de la universidad, especialmente cuando estaba en activo en la Universidad Autónoma, me preocupaba y discutía y debatía con ellos que claro, que si en física todavía tiene que demostrar el concepto de neutrón, Van Gauss, o de quark, o de tal, ya lo tiene claro. Pero ahí nosotros pues estamos, por ejemplo, con el tema del concepto de negocio que antes comentaba como nota técnica 1. ¿Qué es qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Ese es el tema que a veces no sabemos el qué es. En fin, entonces vamos a ver que estamos avanzando. Mira, el último término que me comprometí yo en la reunión última que hemos tenido del mes pasado, del mes de noviembre, que yo iba a proponerla, porque salió ese término que había que meter en el lexicon, el de inteligencia artificial. Ya lo he mandado ayer, inteligencia artificial, y me ha apoyado en dos de los posibles padres de la inteligencia artificial desde finales de los 70, un tal McCarthy y un tal Minsky de la Universidad de Harvard, que fueron los primeros que definieron qué es inteligencia artificial. Pues es hacer máquinas inteligentes, como dice uno, o el otro, es hacer cosas que parece que tiene inteligencia o que podría haberlo hecho un humano. Pues si lo ha podido hacer un humano, eso es inteligencia artificial. Bueno, más o menos es la definición que hemos incorporado al léxico que estamos trabajando y que iremos debatiendo, sobre todo en nuestro ámbito que nos interesa, de unir criterios entre nuestros compañeros y colegas latinoamericanos. Muy bien, pues entonces, a continuación, le tocaría hablar, según el programa, en este proyecto que ya he comentado yo antes, que aprobamos precisamente hace dos meses en la comisión, en una reunión de la comisión, con motivo de estar hablando del 40 aniversario, de celebrar un 70 aniversario. ¿De qué? Pues entonces Amaya y Ignacio, de ella no vaya, podéis hablar de este 70 aniversario de qué. Adelante. Vale, pues nada, empiezo yo y continúa Ignacio, que al final es la idea de Ignacio, por lo cual realmente tendría que empezar él. Bueno. Pero Ignacio me reserva para lo siguiente. Muy bien, no, Ignacio me completa, que seguro que completa y subraya, bueno, pues que de alguna forma el mensaje más importante de este proyecto. Pues como comentaba el profesor Eduardo Bueno, uno de los proyectos a futuro de la comisión tiene que ver con bueno, pues crear una monografía en homenaje a los contenidos o a la obra de Peter Drucker, y la idea es que, bueno, pues la idea de Ignacio fue precisamente darse cuenta que quizá el año que viene, en el año 2024, se cumplen 70 años de una de las obras principales de Peter Drucker, como es The Practice of Management, o bueno, el libro que tenemos ahí, eso es, de la gerencia de empresas. Y bueno, pues la idea ha sido tratar de aglutinar las distintas aportaciones de la obra de Peter Drucker a través de una serie de capítulos, cada uno de los cuales se centran en una de sus aportaciones. Y para ello hemos contado con la participación de muchos de los miembros de la comisión. De hecho, bueno, algunos de los que están aquí presentes en la sala, otros en remoto, tanto Isabel Deval, pero por ejemplo Olga Rivera, que también la he visto a lo largo de la sesión. Y bueno, pues básicamente el planteamiento o el índice, tenemos ya una propuesta de índice de esta obra, y como se puede ver en este índice, la idea es recorrer las principales contribuciones de Peter Drucker,
desde el concepto de corporación o la dirección por objetivos o por resultados, o quizás, bueno, pues temas como, por ejemplo, la función de marketing en la dirección de empresas. Bueno, hemos tratado de alguna forma de recorrer toda su bibliografía. De hecho, la obra recoge en un anexo todas sus publicaciones. También hay un primer capítulo que presenta toda su obra. Y como digo, en el resto de capítulos pues hay una persona de la comisión que se ha encargado de uno de los libros o una de las publicaciones de Peter Drucker. Y además, un poco en la línea que comentaba antes el profesor Eduardo Bueno, pues quizás en la línea de ver que estas contribuciones, que pues, a lo largo de estos 70 años, que estas contribuciones pues, están más que nunca vigentes, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, al redactar estos capítulos, yo creo que nos hemos dado cuenta precisamente de eso. Y este es un poco el proyecto, seguro que Ignacio me lo puede completar. A ver, el proyecto está aquí presente. Yo creo que por distender un poco, contar una anécdota que a mí a su vez me contaron sobre Peter Drucker en una reunión del año 78, auspiciada entre otros por el hermano de uno de los miembros de esta comisión, que es Francisco Ibisate. Su hermano Fernando Méndez Ibisate me invitó a una reunión en Burgos con un filósofo que era Karl Raimund Popper. Y estando ahí, yo era joven entonces, le pregunté a Popper, pero bueno, ¿usted conoció a Peter Drucker? Dice, sí, dice, bien, yo le conocí, era más joven que yo, y conocí, y así usted su trayectoria. Dice, ¿usted sabe cómo empezó la dirección por objetivos? Me dijo Drucker. Y yo le dije, no, cuéntemelo usted. Dice, pues mire usted, yo estaba en Estados Unidos, me tuve que exilar, realmente no tenía mucho para comer, así que iba a muchas recepciones donde luego daban un pequeño refrigerio. Y en una de ellas me presentaron y me dijeron, que no estoy hablando, que era el año 40, plena guerra mundial, todavía Estados Unidos no había entrado en toda la guerra, y me dijeron, mire usted, le vamos a presentar a una serie de personas. Y entre ellas, dice, me presentaron a un señor que se llama Alfred Sloan, era de General Motors. Y el señor Sloan, muy americano, contaba Popper, hablando de Drucker, le dijo, ¿y usted, señor Drucker, a qué se dedica? Dice, yo soy filósofo. Ya, bueno, pero usted, ¿cómo se da la vida? Y el hombre no sabía qué decir con su inglés alemán. Dice, yo enseño a pensar. Dice, oiga, aquí tiene usted mi tarjeta y venga a verme. Y efectivamente, claro, pues, Peter Drucker no tenía dinero, me dijo, me dan un trabajo, voy para allá. Y cuando se entrevista con Alfred Sloan, le dice, mire, lo que usted me ha dicho es que es muy importante para mí. Porque mire usted, yo tengo a mis directivos descentralizados. La gran idea de Sloan fue descentralizar la General Motors, ¿no? Es decir, cogió una fábrica que hiciera el Cadillac, otra que hiciera el Chevrolet, es decir, y fue una idea fundamental. Es decir, porque lo que quiero es que todos piensen de una manera parecida como si fuera yo el que estuviera allí. Paséese usted por todas mis empresas, vaya usted viendo, vaya usted recogiendo, dando ideas, y ahí nació la dirección por objetivos. Peter Drucker lo dice en su libro, Mis años en la General Motors, y luego en el Practice of Management, lo dice. Ahora, también hay que ver otra cosa, no solo aparte de esta anécdota, es que Peter Drucker, y por eso la dirección por objetivos ha resistido también el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque se sustentaba en una filosofía de Drucker, que era la filosofía de Viena, la filosofía liberal, el creer que la persona humana es capaz de trabajar, que no necesita el palo continuo, que es capaz de hacerlo. Esa fue la idea de la dirección por objetivos. Es decir, usted dé a cada directivo, fije las políticas, los objetivos, pero deje que el plan sea hecho por ellos, de tal manera que haya un elemento de libertad en la actuación. Esa idea de la dirección por objetivos es la que se ha mantenido hasta estos momentos, evidentemente con variaciones, porque las empresas han variado mucho, los conceptos de corporación, gran corporación, han sufrido una variación enorme,
pero creo que esto es importante. Y este aniversario permitirá, como decía Maya, con esta presentación, con este libro, ver la actualidad que en estos momentos tiene la dirección por objetivos. Como ven, una idea inicialmente muy simple, es decir, un señor que le invitan y que dice, yo hago pensar y hago pensar a otros, pues eso es un importante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que haya una idea fundamental en los directivos de algo que hoy en día es quizás un concepto muy financiero, pero que sigue siendo verdad. Es decir, necesitamos que haya una rentabilidad sobre los capitales empleados. Y esto, que es un elemento fundamental, es la base de la dirección por objetivos. Si usted tiene claro el objetivo de tener una rentabilidad sobre el capital empleado, los medios en el medio plazo. Otra idea también importante de Peter Drucker fue esta del medio plazo, que luchaba contra un criterio americano del quarter. El quarter, es decir, esa idea americana de que la bolsa cada 4 meses te evalúa, y Drucker trajo el criterio continental de que hay que mirar más en el medio plazo. Hoy en día esto nos está costando mucho, son los dos grandes capitalismos que siempre han estado enfrentados, y creo que esta es la idea fundamental del libro. Muy bien, gracias, Ignacio. Yo que estoy trabajando en el capítulo 3 con otros 2 compañeros jóvenes sobre 2 libros que son un tratado de filosofía y de teoría sociológica de Drucker, de los primeros, que por escribir el primero, El fin del Homo economicus, se tuvo que ir corriendo de Austria porque ya predecía, criticando el totalitarismo de los nazis, del Hitler, ya decía que iba a ser el final, y acertó. El final. The End of Economic Man, es el título del libro. Y luego en la naturaleza del hombre industrial. Y tuvo que irse corriendo a Londres, y de Londres allá a Estados Unidos, donde apareció en Nueva York con las manos en el bolsillo, como acaba de decir Ignacio Arellano. Y he descubierto en esta investigación de autores y de tal, un libro fenomenal y de un artículo donde además se lo retrata muy bien, que le llama a Drucker el cuarto austriaco. Claro, es que hubo 3 austriacos muy importantes en la historia de la economía, que fue él. Él los conoció en casa de sus padres, que eran 2 grandes intelectuales, donde debatían ideas de los mejores filósofos. Entre ellos creo que también intervino Popper de joven, donde estaban, digamos, grandes pensadores como Hayek, el cual participó mucho, colaboró mucho con Drucker y Drucker con él, Schumpeter, y digamos, ahí me sale, von Mises, Ludwig von Mises, las conoció personalmente. Y dice Schumpeter en uno de sus libros, perdón, Drucker, yo estaba más cerca de Schumpeter, aunque era mayor que yo, porque salvo que él era pesimista sobre el futuro del capitalismo, yo no, porque ponía unas condiciones, como acabo de decir, de cambios, de predicción a futuro, decía. Es decir, yo estoy de acuerdo con Schumpeter, lo que acaba de decir el profesor Portillo, en su concepto de la innovación y del emprendedor. Eso es algo que siempre luchó por las palabras de la innovación como tema a estudiar seriamente en la universidad, y el emprendimiento. Es curioso que este cuarto austriaco, que no era economista, pero en cambio vivió y conoció a los anteriores e inclusive debatió con ellos y estaba de acuerdo, por ejemplo, con von Mises, en que el Homo economicus, pero el Homo economicus de Stuart Mill y compañía estaba equivocado. El hombre más complejo tiene otras vivencias que no solamente lo económico. Sí, y él lo demostró con la responsabilidad social corporativa, que he visto publicaciones primeras suyas en estos libros, hablando de que la empresa tenía como organización social que dedicar parte de su atención a la responsabilidad social. Bueno, el libro de la corporación fue básica, que ese capítulo lo va a hacer Olga Rivera, que la tenemos ahí. Olga, hola. Olga, la corporación fue algo que Sloan, yo conozco más o menos, no lo de Popper, pero sí cómo le fichó Sloan, que estaba viendo la empresa como concepto complejo, muy diversificada de conjuntos de negocios, que era la General Motors. Fue un gran libro el que publicó, que cambió todo el concepto de la MF, de la empresa de negocios que antes he comentado como nota técnica, y que luego al final tuvo detractores. Es curioso,
tuvo un gran éxito con el libro y luego le criticaron porque rompió esquemas tradicionales del concepto de las compañías o de las firmas norteamericanas, donde fue un poco revolucionario, visionario, sobre todo tenía que ir la empresa como entidad compleja, en donde la integración de esa empresa, Patricio, era la cultura. Si no creas una cultura fuerte, como ya decía el eslogan, en sus 26 años en la General Motors, un libro muy antiguo que compré yo en Estados Unidos, que lo tengo en casa y lo quiero mucho, un libro muy antiguo sobre My Years in General Motors de Alfred Sloan. Fue una gran obra que rompió muchos cánones ortodoxos para innovadores y rupturistas de este hombre que fue visionario y rupturista. Y un hombre, además, curiosamente, que nunca hizo empresa. No. Es decir, fue Sí, un consultor, pero él no... creó un bufete, Sí, pero, un bufete en las calles, todo el mundo. pero él fue consultor de empresas en solitario, porque él solitario. mismo en su autobiografía dice: yo aconsejo mucho, pero yo mismo no sé trabajar con otros. Es una cosa muy curiosa Sí. como persona. No, y tiene una anécdota que yo recogeré en ese capítulo donde se le llamaron unos empresarios y la pregunta les destrozó, que me recuerda mucho a una de las preguntas que hace Patricio Morcillo en las tesis doctorales. ¿Me puede usted decir a la doctoranda o doctorando la tesis de su tesis? Entonces este dijo a los directivos: ¿me puede usted decir cuál es su negocio? ¿Cómo? ¿En qué negocio están? ¿Cuáles son los negocios? ¿Realmente? ¿Sabe? Entonces cada uno decía una cosa. Pues piénsenlo, por favor. Bueno, entonces tenía que participar, y te doy la palabra a Ignacio Llorente, Ignacio Arellano otra vez, tenía que participar para presentar su opinión como gran, digamos, experto profesional que ha sido presidente del Colegio de Titulares Mercantiles, Colegio Central de Mercantiles de Madrid, presidente de honor del mismo, y una de las entidades patrocinadoras de la ECA desde el principio, y además muy impulsor no solamente de esta comisión, sino también de la Comisión de Historia de la Contabilidad. Pero lamentablemente por temas de salud no puede estar con nosotros. Y él quería haber estado. Paco Ibisate. Hasta hace 2 días estaba ilusionado, pero evidentemente no se encontraba en condiciones de poder hablar. Y yo creo que de respetar su decisión. Y Paco lo que me ha transmitido a través de sus familiares es que está con todos vosotros, que os recuerda con todo cariño y que os pide que sigáis adelante y que hagáis este esfuerzo, que me hubiera gustado mucho estar aquí con vosotros y con vosotras, pero que no puede físicamente, no se encuentra con ánimos físicamente, y entonces pues hemos de respetar esa decisión. Sí, respetarlo. Entonces él lo que quiere y lo que me ha dicho que os transmita es que recuerda con todo cariño los años que ha estado aquí con todas vosotras, y que especialmente él cree que ha de haber una luz. No sé cómo interpretar lo que me dijo porque él no tenía ya mucha coherencia en sus palabras, pero sí que lo que me dijo es que él cree que la dirección de empresas en estos momentos, que son muy turbulentos, es fundamental dar una luz y una clarificación de ideas. Esto es lo que os puedo decir de Paco Ibisate, que no eso más, que os manda un abrazo fuerte y de colega para todas vosotras y vosotros. Bien, muy bien, pues si me permitís una glosa de las 3 o 4 ideas que he retomado, que comulgan perfectamente con las que yo traía desde hace ya muchos años a esta reunión, que lo ha dicho Isabel, que lo ha comentado también Patricio, que Amaya e Ignacio Arellano lo han trasladado a través de la obra que queremos homenajear, de la aportación de Peter Drucker a nuestra disciplina, es que la dirección es o tiene que ser de contenido multidisciplinar. Es compleja, y por ser compleja y por tener que tener un desarrollo y un foco más amplio, de foco amplio, por lo tanto, no solamente de aspectos jurídico-mercantiles,
sino que estamos viendo ahora, como decía Patricio, ventajas adaptativas para la sostenibilidad, que es lo que ahora preocupa en la última directiva sobre los estándares o el reporting de la información para la sostenibilidad, que no es solamente información financiera ni tampoco es información no financiera, es mucho más complejo que esto. Tiene contenidos que tienen que ver con otras materias. Y este es el reto que tiene ahora no solamente la enseñanza, sino la práctica de nuestra función, llámalo, dirección, administración de empresas. Y estoy de acuerdo con Paco Ibisate en que esto implica una amplitud de miras, una formación distinta, porque Isabel lo ha tenido siempre claro, igual que Patricio, igual que yo y creo que algunos también. Y ahí estamos, ampliando nuestras mentes y nuestros horizontes. Ya veremos cómo llegamos. Y eso Peter Drucker lo tuvo muy claro. Cuando lees sus cosas, te das cuenta de qué amplitud de miras tenía ese pensamiento, pensaba, y reflexionaba y filosofaba. Bien, a ver. Muy bien, bueno, pues estamos cumpliendo el horario establecido. Ahora, pues bueno, unos minutos, si os parece, para dar la oportunidad también a quien está en remoto a que pueda intervenir. Hombre, por menciones, ¿verdad? Olga Rivera, perdón, por favor, dinos algo, que tú tienes también mucho en común con la historia de la asociación, de la comisión. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos. Hola, guapa. Un placer veros, José Luis, Amaya, Eduardo y Patricio. Os estoy viendo aquí y hace ya 40 años que empezó esta aventura, Yo cuando he visto la invitación decía, no puede ser que haya pasado tanto tiempo y os vea igual que siempre. Igual no Engañáis. hay. No os engañáis, porque parece que no pasa el tiempo y de repente nos caen 40 años encima. Bueno, yo la verdad es que me siento muy orgullosa de estar hoy aquí. Quería felicitaros a ECA por haber dado cobertura a esta iniciativa espléndida y por seguir manteniendo la antorcha, y por seguir manteniendo la antorcha encendida y con tanta potencia, y yo creo que dando tanta luz. Yo me he incorporado a este proyecto, por fin, Eduardo, y la Muy verdad es bien. que descubres que efectivamente hay ideas a las que parece que tarda mucho, ¿verdad? La historia en darle su espacio y su tiempo. Y yo creo que Peter Drucker es uno de esos autores que nos dicen cuánto ha costado, ¿no? Que ciertos principios y que ciertas ideas por fin las veamos aplicadas hoy. Y yo creo que nuestra misión es también mostrar algunas ideas a las que todavía no les ha llegado el tiempo, Como decía Víctor Hugo, ¿no? No hay nada que pueda parar una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pues yo creo que la Comisión de Organización y Sistemas de AICA tiene que retomar esas ideas para que por fin les llegue el momento, ¿no? Y bueno, pues un placer colaborar con vosotros en todo esto y un placer veros, aunque sea a distancia, Un beso muy fuerte a todos. Querida Olga, todavía me acuerdo Un cuando abrazo. apareciste con un tal Paco Olarte para que te dirigiera aquella tesis doctoral. Y qué verdad es, Eduardo, lo que ha llovido. Los clústeres de tal Porter. Sí, pues yo creo que sería más o menos a la vez que estabas tú Más creando o la menos, comisión, más o Eduardo. menos. Estamos en Alberto Aguilera, recién incorporados. Y Más o menos. Patricio, estabas ya fichándolo para que se viniera de París. Patricio, ¿tú en qué año viniste? ¿En Yo qué año llegué viniste, Patricio? en septiembre del 83. Pues mira, ¿Ves? Justo, 40 años. Por ahí andábamos. O sea que efectivamente 40 años ya. Ahí seguimos, Casi ahí nada. seguimos. Gracias. Muy bien, Un muy beso bien. fuerte. Un Un beso. abrazo. Beso. Bueno, pues no sé, ¿alguna intervención más de los que estáis conectados? Isabel, ¿quieres decir alguna cosa más? Ahora ya No, yo nota- por mí no, nada. No, Suficiente. Gracias, Isabel. Muchas gracias por todo. Seguimos. Feliz año. Feliz Gracias Navidad. igualmente a todos. Nos vemos pronto. Muy bien. Bueno, estoy Feliz viendo aquí- Navidad a todos. Igualmente. Gracias. Feliz Navidad, feliz año.
Gracias. Igualmente. Muy bien, bueno, pues nada, en el chat estoy viendo, bueno, pues felicitaciones y demás. Y únicamente, si os parece, pues Eduardo, clausura tú. Bueno, pues nada, yo creo que no será la última vez que celebremos el 40 aniversario. Esto tiene siempre, estas historias tienen, como dicen los refranes de la Iglesia Católica, pero tiene novenas que siguen, ¿no? Bueno, seguiremos celebrando, porque si celebramos esos aniversarios es porque seguimos estando y haciendo. Y esto es muy importante, estar y hacer, aparte de ser, claro. Ser hasta siempre. Muy bien. Entonces, ¿os parece? Yo voy a pedir un señora? aplauso para vosotros, ¿eh? No, Yo voy a a pedir un vosotros. aplauso para vosotros. Bueno, a todos. Gracias. Claro, ya os informaremos de cómo marcha el proyecto de Peter Drucker del homenaje, porque posiblemente, al menos a la Asociación para el Progreso de la Dirección, está bastante animada en participar. Y no sé si alguna instancia como TEA Cegos, muy vinculada a Paco Ibisate y a Ignacio Arellano, que también creo que podemos tener algunos patrocinadores que nos ayuden a difundir el contenido de la obra por el mundo mundial, como dicen ahora los jóvenes. ¡Feliz Navidad!